El tema de hoy es algo aparentemente básico, pero quería hacer algunas diferencias porque a mí me pasa que yo mismo a veces me confundo y es interesante volver a repetir cosas que son importantes. Si yo les preguntara cuál es el tema central de la predicación del Evangelio, que ese tema estuvo en la predicación primero del precursor de Juan el Bautista, después cuando empezó Jesús a predicar, predicaba de la misma manera, y durante toda la prédica apostólica vamos a encontrar, desde el primer momento que Pedro hizo su gran discurso, después del Pentecostés, esta palabra central, este tema central, que es ¿qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Y el bautismo era un símbolo de ese arrepentimiento. El que robaba, no robe más. Si sos soldado, no abuse de tu poder. Si sos un recaudador de impuestos, no cobre más de lo que es justo. Con reconversión, arrepiéntanse. Jesús después, ya en el reino de Dios, pone el arrepentimiento como la puerta de entrada al reino de Dios. El arrepentimiento es algo fundamental. Si no nos arrepentimos, no alcanzamos el perdón de nuestros pecados y de nuestros errores. Ahora, el arrepentimiento implica, y piensen lo que les digo, primero, comprensión, entender de qué se trata la cosa. Yo para arrepentirme de algo tengo que entender, no solo que hice algo malo, sino que para tener un verdadero arrepentimiento tengo que entender la gravedad de eso que hice. ¿Me explico? Si no tengo la luz, no tengo la comprensión, no tengo entonces la capacidad de arrepentirme porque yo no lo veo, no veo que esté mal. ¿Qué tiene de malo? ¿No es cierto? Ahora, cuando de repente me doy cuenta que hice mal, ¿qué siento? La culpa. Eso es un sentimiento que lo primero que nos viene. Además, el arrepentimiento, aparte de la comprensión del hecho que yo hice, el arrepentimiento, según la Biblia, nos enseña la Biblia, nos produce empatía. ¿Qué significa empatía? Yo me pongo en el lugar del otro, siento el dolor del otro, y eso me provoca en un dolor, en una desesperación, y digo, no lo quiero hacer más, porque se centra, el verdadero arrepentimiento tiene su énfasis, su centro en el otro, ya sea persona o en Dios. Yo no puedo ponerme en el lugar de Dios, jamás, pero puedo, por el conocimiento, por la luz, comprender lo que Dios siente cuando yo hago algo que no debo o no hago algo que debo, que incluso puede ser pecado. Es decir, el verdadero arrepentimiento es el que nos lleva a un cambio, a una conversión. ¿Vieron? Uno dice, ¿en qué fecha te convertiste? ¿Y qué significa eso, que me convertí? ¿Que ahora antes era de acá, de un equipo, ahora soy del otro? Antes era el equipo de los mundanos, de los impíos, de los malvados, y ahora soy del equipo de los creyentes. Convertirse no significa pertenecer a un grupo. Convertirse significa que yo entendí dónde estaba, qué era, comprendí las consecuencias de todo eso, pude arrepentirme y ahora yo cambio mi camino. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas nuevas. Cambio mi manera de pensar, empieza a haber una transformación, ¿saben? Una transformación. Si no hay, dice Jesús, ¿cómo sabemos quiénes son y quiénes no? Por sus frutos. Si hay transformación, podemos entender de que algo está pasando. ¿Saben por qué? Porque nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos. El arrepentimiento es como un catalizador. ¿Saben lo que es un catalizador? Ustedes, en una prueba científica, ustedes ponen algún líquido que produce la reacción, ¿cierto? Es un catalizador. A veces uno está embroncado por un montón de cosas y está ahí contenido, ¿no? Está contenido, disimulándolo. Y alguien vino y solamente nos tocó así y explotamos, ¿eh? Fue el catalizador. Pero dice, por esa cosa reaccionaste.
Por lo que te dije, reaccionaste tan mal. No, ese fue el catalizador. Ya venía acumulando la bronca y el enojo, ya venía soportando hasta que reventó. El catalizador. El arrepentimiento, ¿saben qué es? Es el catalizador que provoca el accionar de Dios hacia nosotros. Es el catalizador de la gracia de Dios hacia nosotros. El arrepentimiento verdadero es el que nos da entrada a todas las bendiciones del reino de Dios. Sin arrepentimiento no hay entrada en el reino de Dios. Es la puerta de retorno al Padre. Recuerden la parábola del hijo pródigo. Es el camino de retorno al Padre. De otra manera no podemos. Y es de alguna manera el que nos da la posibilidad de sanar nuestra vida de todas nuestras putrefacciones internas, ¿no? Arrepentimiento en el Nuevo Testamento es la palabra griega metanoia, que significa cambio de actitud, cambio de vida. Se pone la mirada en la persona ofendida y eso permite la sanidad del alma. Bien, arrepentimiento, hasta acá. Ahora hay otro sentimiento, o más bien otra reacción que nosotros utilizamos que viene de fábrica. No, en realidad no digo de fábrica, está en nosotros porque estamos averiados, porque antes de fábrica lo que venía siempre estaba el arrepentimiento. Pero cuando nos pasa, hicimos algo malo, lo primero que reacciona en nosotros no es arrepentimiento. Sentimos la culpa, de la misma manera que el arrepentimiento trata nuestra culpa, pero lo que normalmente reaccionamos es con remordimiento. Y acá quiero hacer esta distinción. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Muchas veces creemos que estamos arrepentidos y en realidad estamos remordidos, remasticados. Remordimiento es remorder, es rumiar la culpa y el dolor y la amargura que me produce el saber que hice algo mal. Pero mientras que el arrepentimiento permite, como es un accionar de Dios, permite sanar mi alma, el remordimiento, ¿qué hace con la culpa? La agranda, porque la remuerdo y la reconsidero, y hace que la culpa sea una mochila tan difícil de llevar. Y uno dice, no, pero yo estoy arrepentido, no estoy remordido. Y es lo que yo quiero que analicemos, y que después le pidan al Señor que traiga luz, a ver cuántas cosas. Porque ¿saben qué? El remordimiento, que es una reacción a partir de la culpa que sentimos, lo mismo que el arrepentimiento, puede condicionar, como está atado al pasado, a lo que yo ya hice y no puedo corregir, afecta mi presente y ensombrece mi futuro. Se me vienen ejemplos, pero no. A ver, ¿qué otro ejemplo? No el que me vino justo a la cabeza, para que nadie se sienta aludido de que estoy hablando específicamente de esa persona. Pero supongamos que yo hice algo malo contra esa persona. Entonces, ¿cómo reacciono? Primero, la reacción humana. Empiezo con el remordimiento porque me produce culpa. Y empiezo a considerar que yo no me merezco tal cosa. Nada bueno. Entonces, empiezo a formar, si yo no largo ese lastre, empiezo a formar y a vivir mi vida pensando que yo no soy digno. No lo hago consciente, pero inconscientemente. Y vivo en la lucha de la compensación. ¿Saben? Cuando erramos por algo y no nos arrepentimos, no somos sanados de la culpa, la llevamos, la disimulamos. Hacemos como si nada pasara. Y de repente esa es una persona amargada, ¿no? Una persona que es chinchuda, una persona que todo le parece mal, es una persona que es indecisa porque está atada a algo que ya tal vez no lo tiene en su consciente, pero sí en su subconsciente. Y es una cosa que nos empieza a pesar. Y hacemos y construimos nuestras actitudes y nuestras conclusiones en base a aquello que sentimos que hicimos mal. Allá en el pasado, tan lejos, no puedo viajar, ¿saben? No podemos viajar al pasado. No podemos ir y corregir eso. Entonces me afecta y me afecta hoy en mis decisiones, en mis puntos de vista. Vivo compensando. Vivo en una competencia que no existe, solo en mi cabeza.
Entonces, si yo, qué sé yo, no sé, pienso que fui injusta con mi hija, voy a vivir y no me saco esa culpa, no lo soluciono, voy a vivir toda mi vida tratando de compensar y exagerar para el otro lado y no hago para nada bien. O vivo en esa culpa que trato de decir que no, la trato de justificar, de disimular, pero condiciona mi vida. Cada vez que se trata algo de mi hija, yo reacciono de manera compensatoria. Es lo primero que hacemos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos cuando se enoja la señora? A ver, los muchachos. Tenemos que compensar. Primero tenemos que descubrir por qué se enojó y después tenemos que compensar. Nunca solucionamos el problema, porque eso es reacción natural de remordimiento. No hay arrepentimiento. No termina provocando un cambio el remordimiento, sino que nos ata. Y de esas ataduras del pasado, ¿saben quién se hace el festín? ¿Sabe quién hace los sanguchitos y las empanadas? Nuestro enemigo, el diablo. Porque él no tiene poder sobre nosotros a menos que se lo demos. Y todas esas ataduras que tenemos de nuestro pasado, que lo remordemos y lo remasticamos, pero no lo soltamos, de eso aprovecha el diablo y nos tiene atados. Y nos ata, como yo digo, con hilo de coser. Y no estábamos acá atados, maniatados. ¿Por qué le digo con hilo de coser? Porque es cuestión de levantar la mirada y recibir la luz de Dios. Recibimos la luz de Dios y podemos arrepentirnos de esa cosa mal hecha. Y podemos librarnos de esa culpa y ese peso que tenemos. Y cuando nos libramos, nuestro presente se aligera y nuestro futuro se hace glorioso, porque las promesas de Dios a futuro son maravillosas. Ahora, si yo vivo remordiendo mi vida y remordiendo mi pasado, y yo pido perdón, porque ¿saben qué? Cuando remordemos también pedimos perdón. Pero volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a caer porque no hay un cambio. El remordimiento no produce transformación. ¿Saben? Hay personas que llevan remordimiento por años y les afecta en su espíritu e inclusive lo somatizan y terminan enfermas y tienen enfermedades como diabetes, hipertensión. Uno dice, ¡ay, me agarró la enfermedad tal! Y es el resultado de una vida interna esclavizada al pasado. Se explica lo que voy diciendo despacito porque vamos a ir creciendo. Y le estoy pegando unos recortes para que entre en los minutos. Otra de las cosas que hacemos cuando estamos remordidos es buscar alivio porque nos pesa, nos duele la carga. Buscamos anestesiar ese dolor de la culpa, de nuestro pecado, de nuestra herida, de nuestro error en el pasado. Y buscamos haciendo lo que sea, que creamos que por un ratito pude olvidar mis penas. Vamos a olvidar las penas, vamos a tomar, a una fiesta, salimos. El que tiene plata le resulta que puede más o menos, pero cada vez que vuelve a la casa está ahí la culpa, el remordimiento, las cosas mal hechas. Pueden ser con personas, la culpa o el remordimiento con Dios también. Y tenemos que entender entonces, yo para ver esta diferencia de estas dos cosas, quiero que veamos 2 Corintios, para que vean que yo no lo inventé. Pues dice, ¿de qué está hablando el pastor? ¿De dónde habrá sacado esa idea tan rara, no? Remordimiento, arrepentimiento. En 2 Corintios 7, ay, si Dios me ayudara y puedo leer, 7. Pablo le había mandado a la iglesia de Corintios una carta donde los retaba mal, porque los corintios estaban bastante fuera de foco y Pablo le mandó una carta durísima. Entonces después le dice en la segunda carta, porque aunque os contristé, o sea, los entristecí con la carta anterior, ¿saben qué? No me pesa, no tengo pesar por eso, no tengo arrepentimiento por eso, porque aunque entonces lo lamenté. Le escribió una carta dura y quedó mal Pablo. Le dije, ay, esta gente, porque él amaba a la iglesia. Lo que quería era corregirla, porque había cosas graves, pasaban cosas graves.
en la iglesia de la ciudad de Corinto, ¿no? Entonces, escribió la carta, la mandó, que no se mandaba, no era un mail electrónico, sino que había que mandar con alguien, tardaba meses en llegar, y él dice que al principio lamenté de mandarles una carta tan dura, pero después no, ahora no me pesa, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los entristeció, los contristó, ahora me gozo, dice el versículo 9, no porque hayan sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. ¿Vieron? Los corintios recibieron la carta dura de Pablo, se sintieron entristecidos, sintieron la culpa. ¿Por qué? Porque la carta les iluminó, ¿vieron? Les dio el conocimiento de lo mal que estaban. Entonces, ante ese conocimiento, ¿qué sintieron inmediatamente? La culpa. Siempre nos viene la culpa cuando sabemos que hicimos algo mal. Pero en este caso, esta culpa, esta tristeza, fue para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, porque habéis sido entristecidos. La culpa la causó la luz de Dios. Pero aún ninguna pérdida no puedo leer. Ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque, fíjense, la tristeza que es según Dios, el arrepentimiento, la tristeza que según Dios, esa culpa cuando viene la luz de Dios, produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento es para salvación. De lo que no hay que produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí está, llegué, disculpen. Estamos acá adivinando. Vieron que hay dos tristezas, hay dos problemas, digamos. En realidad la culpa es la misma, la que nos entristece, nos lleva a depresión, es la culpa. Pero hay dos maneras. Uno sale para salvación y otro, el resultado es la muerte. Una persona que no logra arrepentirse y reconvertirse y ser transformado, termina aplastada por el peso de sus errores pasados. El presente se torna malo, feo, y el futuro es totalmente oscuro. Por eso muchos terminan, inclusive, cuando llega a ser una situación grave, hasta en el suicidio, porque no aguantan más ese peso y terminan en la muerte. Acá habla de la muerte espiritual, ¿no? Porque habla de salvación y muerte espiritual. Pero aún inclusive, o terminan enfermos, con un montón de enfermedades. Es importante, por nuestra salud, arrepentirnos. Ese es un detalle. Lo importante es que es la única manera de entrar en el reino de Dios. Ahora, vamos a avanzar rápido, a ver si puedo. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento no viene de nosotros. No es un accionar que nosotros podemos lograr. Nosotros lo que podemos lograr es fabricar remordimiento. No podemos fabricar el arrepentimiento. Es un accionar de Dios. Es una acción de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Porque dice que cuando... ¿Vieron lo que decía Jesús en el Evangelio de Juan? Y cuando venga el Espíritu del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, Él convencerá. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Lo otro no lo vamos a ver, pero Él es el que me convence de pecado. Porque necesito la luz de Dios para arrepentirse. Una persona que está de espaldas a Dios no se puede arrepentir. Solo puede remasticar su angustia y su miseria. Solo Dios es el que da esta posibilidad. Y entonces, si Él es el que la da, ¿por qué me manda y me dice, arrepiéntanse? Porque mi papel, mi deber, es dejar que el accionar de Dios, el accionar de su gracia, actúe en mi vida. Es empezar a creer. El arrepentimiento, como tantas cosas, se reciben por fe. En que si Él dice que estoy perdonado porque hubo un arrepentimiento verdadero. ¿Y cómo sabemos que sucedió? Porque hay una conversión. El tipo iba para allá y ahora va para el otro lado. ¿Se entiende? Por sus frutos lo vemos. Uno dice, ¿me arrepentí o estuve remordiéndome nada más? ¿Y hubo cambio?
¿O seguís haciendo lo mismo? ¿Hubo liberación? ¿Estás más liviano? ¿Tuviste sanidad en tu alma? Entonces tuviste arrepentimiento. Créelo, aferrate. Si te viene la culpa otra vez, no es la voz de Dios, es la voz del enemigo que te quiere volver a atar a tu pasado. No le debolillas, soy hijo de Dios, ya me perdonó, terminó. Porque hay cosas difíciles que podemos haber vivido que están en nuestra psique y quieren volver, y el diablo quiere ocupar eso para atarnos otra vez. Si fuimos libres, libres somos por siempre. No volvamos a otra vez a caer en el engaño y terminamos atados con hilo de coser. Lo digo porque lo he visto muchas veces. En mí y en otros. Pero ¿cómo atado? Si ya está, no viste Cristo, tuviste la experiencia, sabés que fue verdad. Sin Dios estamos remordidos, incapacitados para romper ese círculo que nos lleva a repetir la misma falta, ¿no? No, te pido perdón, todos los días pidiendo perdón por la misma cosa. Todos los días sintiendo culpa por las mismas cosas. Algo anda mal. Tal vez no me estoy arrepintiendo de eso, porque no quiero largarlo. Tal vez estoy remordiendo la culpa. Y bueno, la gracia es grande y vengo a Dios, Señor, perdóname, listo. Pero tengo pensado volver a hacerlo. O no hago nada para cambiar y si sucede la misma circunstancia, vuelvo a reaccionar de la misma manera. Es ahí donde tenemos que, cuando hay situaciones así, es donde tenemos que buscar la luz de Dios. Espíritu Santo, revelame, convenceme, dame luz porque no puedo arrepentirme. Me está haciendo un peso esto en mi vida. No puedo salir de este circuito. Parece que salí, vuelvo a caer. Parece que salí, vuelvo a caer. Tengo que salir. No puede haber un cristiano atado. Un cristiano tiene que caminar en libertad y hacia la libertad. Entonces, la diferencia no está en la culpa, porque la culpa la sentimos. La diferencia es qué hacemos con esa culpa, ¿no es cierto? O nos arrepentimos y la sanamos y nos liberamos y crecemos. Y aún las consecuencias, porque saben que a veces los pecados tienen consecuencias que no las podemos sacar de encima, nos van a acompañar toda la vida. Pero ahí si somos sinceros y el Señor nos perdona y logramos arrepentirnos y Él nos levanta y nos perdona, aún esas consecuencias malas Él las transforma para bien, para enseñanza, para testimonio nuestro y de otros. ¿Vieron que ya no estoy hablando tanta pavada? Epa, ya les metí un poquito el dedo. Muchas veces nos confundimos y estamos remordidos, pero no arrepentidos. Porque no estamos dejando que la gracia de Dios fluya en nuestra vida. No dejamos que el Espíritu Santo toque ciertos rincones de nuestra vida. No, hasta acá está. ¿Está bien? Tampoco la pavada. Tampoco hay que ser tan fanático que el Espíritu Santo se te meta por todos lados. Yo lo tengo bien cómodo. Primero lo tenía ahí en la vereda, ahora ya lo dejé pasar al Porsche, ya está en mi comedor. Entonces el Espíritu Santo sabe que tiene en el living, ahí donde tengo los silloncitos, y el baño, por si tiene alguna necesidad. Después la cocina, el patio atrás y las habitaciones, no. Entonces todo donde estuvo el Espíritu Santo está limpio y vivo feliz. Pero cada vez que voy a alguna habitación oscura o al patio de atrás, ahí tengo que remorder la culpa porque todos tenemos cosas. Porque ¿saben qué? Somos seres humanos. Y gente es gente, ¿sabían ustedes? Por eso Dios quiere que el que está remordido dice, yo no me merezco ser feliz. Yo no me merezco nada bueno, yo merezco lo peor. Yo merezco lo peor. ¿No sentimos a veces eso? A veces no, yo no merezco disfrutar. No, porque lo que le hice a aquella persona o aquella. Yo hoy no puedo disfrutar, no puedo disfrutar nada. ¿Cómo voy a disfrutar yo con todo lo que le hice? Estamos atados al pasado. Y ese es un pensamiento erróneo porque creemos que merecemos lo peor porque hicimos cosas malas. Quiere decir que pensamos que si hacemos cosas buenas, merecemos las bendiciones de Dios. Y les doy una mala noticia, no se trata de merecer, ¿sabe? Si se trata de merecer, todos merecemos lo mismo, el juicio de Dios y la muerte. Fíjense lo que dice acá, es impresionante, en Lucas 13.
Dice, estaban los fariseos ahí contándole historias de que había unos galileos que fueron muertos, masacrados de una manera terrible. A otros se le cayó una torre encima. Y ellos pensaban que si te sucede algo malo es producto de tu pecado. Entonces Jesús le dice en el versículo 3, les digo no es, ¿ustedes creen que esos galileos eran más pecadores que todos los galileos? No, les digo. Antes, si no se arrepienten, todos van a morir igualmente. Y Jesús le dice, y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que son más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? Les vuelvo a decir, no. Antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. ¿Qué nos merecemos? La muerte. ¿Qué nos merecemos? El juicio de Dios. Qué duro, ¿no? Interesante el énfasis en esto. Las consecuencias, la consecuencia nuestra para todos los hombres, porque todos pereceremos, es la muerte y la condenación eterna. Pero Jesús nos pone en el mismo énfasis una salida, una puerta de salida. Pero si se arrepienten, se salvan de perecer. Es importante no andar remordiendo, sino es importante empezar a soltar y arrepentirse. Es importante dejar que la gracia de Dios empiece a penetrar hasta lo más profundo de mi vida, ¿no? Y que me empiece a dar libertad, ¿no? Creyendo esta promesa, que soy salvo del juicio de Dios, porque alguien ya pagó por ese pecado. Ese pecado merece la muerte, pero alguien ya pagó por ese pecado. Qué grande que es la gracia de Dios, ¿no? Qué maravillosa. No se trata de merecer, para nada. Ay, la culpa nos roba todo, ¿saben? Nos roba la paz, nos roba el gozo, nos tiene atados la culpa. Es hora de empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos traiga luz, que nos convenza, que nos produzca ese dolor, esa tristeza de lo que hicimos, sí, pero para perdón de pecados. Si yo no puedo volver al pasado, no puedo ir y arreglar lo que ya está hecho. Lo que está hecho, está hecho. Pero Dios nos da un puente, que es el arrepentimiento. Un puente que está entre el presente y el pasado, para solucionar aquello y yo pueda seguir viviendo el presente en libertad. Fíjense lo que dice Hechos 2:37. No se preocupen, ya terminamos. Me queda... le voy a robar 5 minutos entonces. Hechos 2:37. ¿Dónde está? No, perdón, a ver. Sí, 37 y 38. Al oír esto, Pedro les estaba predicando a esta gente que se había juntado ahí después del Pentecostés. Y cuando oyeron la predicación de Pedro, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros, varones hermanos, ¿qué hacemos? Porque ahora sentimos la culpa. ¿Vieron? El Espíritu Santo estaba ahí trabajando en ellos, provocó la culpa, provocó la tristeza, y ellos clamaron a Dios. Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. El bautismo es justamente profesión de fe, testimonio público de la fe. Eso es el símbolo del bautismo. Arrepiéntanse, crean en esto. Dice el bautismo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay mucho más para leer, pero estoy tratando de saltear, ¿no? Y para terminar quiero ir a 3 ejemplos en la Biblia. El ejemplo clásico es David, ¿no es cierto? David, en un día que andaba haciendo vagancia, cometió todos los pecados juntos que podía. Ahí nomás. Violó, adulteró, engañó, mató vilmente por la espalda. ¿Qué no hizo?
Así que David, ¿se acuerdan la historia de David y Betsabé? Si no, léanla, porque es dramática. El gran rey David, el que dice que tenía el corazón semejante al mío, dijo Dios. El gran rey David hizo todos los pecados juntos, que no sé si nosotros, que somos mucho mejores que él, nos atreveríamos a hacerlo. Así que él, durante un año, no sintió nada, salvo remordimiento. Fíjense, lo vemos en el Salmo 51. Fíjense, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Vieron? Así todo un año no podía arrepentirse David. Se remordía todos los días, mi pecado está delante de mí. Hasta que después de un año, Dios mandó al profeta Natán. Y le contó la historia de un tipo que tenía un montón de ovejas y vino una visita y en vez de matarle su oveja, le robó la única ovejita que tenía el vecino. Dijo el rey, ese hombre malvado tiene que morir. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Porque tenía un montón de mujeres y fue y le robó la mujer, ¿cómo se llamaba? Urías. Urías no. Urías, ¿sí? Urías. Y encima lo mató, porque no le salió ningún plan. Cuando él hizo eso, cuando Natán le dijo esa historia, le dijo, ese hombre eres tú que mereces. Ahí recibió la luz de Dios, por la palabra de Dios, recibió la luz. Y recién se dice que se postró en tierra y dijo, yo he pecado contra Jehová. Fíjense lo que dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Siento la culpa, límpiame, líbrame de esto. Estuvo un año remordiendo sin poder arrepentirse. ¿Por qué? Porque faltaba la palabra de Dios que trajo la luz, mediante una historia muy simpática que el profeta Natán le relató. Qué bárbaro, ¿no? Ahí él encontró la salida. Y eran graves, tuvo que pagar las consecuencias del pecado. Pero fíjense, tres cositas. No culpó a nadie, ¿saben? No le echó la culpa a nadie de su pecado. Dijo, yo he pecado. No se trató de justificar, decir, bueno, Señor, lo que pasa es que estaba aburrido, estaba medio dormido, había tomado un vinito. Yo he pecado, es mi maldad. En maldad me concibió mi madre. En segundo lugar, en el versículo, el 3 ya lo habíamos visto, habla de limpieza y de reconocimiento del pecado. Hay una convicción interna. Y fíjense lo que dice el versículo 11. No me eches de delante de mí, he pecado, he hecho un desastre. Te pido esto, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque si no tengo tu Santo Espíritu no puedo limpiarme, porque no puedo arrepentirme, no puedo obtener el perdón, porque si no me arrepiento no alcanzo el perdón, y si no alcanzo el perdón no puedo ser limpio. Es lindo que pensemos para adentro en cosas en nuestra vida que nos atan y que son un círculo, ¿no? Que reinciden y reinciden en nuestra mente, en nuestra vida, condicionan nuestra vida, formaron nuestras conclusiones de la vida, nuestros paradigmas. Pensamos así por causa de eso. Creemos esto por causa de... Nos gusta o no nos gusta aquello por causa de eso. Podemos disfrutar o no por causa de lo que nosotros consideramos que hicimos mal. Que el Señor pueda transformarnos. Dos personajes que no voy a leer nada, solo se los comento. Dos personajes hicieron lo mismo. Traicionaron a Jesús. En realidad todos los discípulos lo traicionaron. Pedro y Judas. Pedro y Judas lo traicionaron vilmente al Maestro. ¿Saben? Los dos sintieron lo mismo. Culpa cuando lo hicieron. El tema es que no estaba el problema de Judas en la culpa. El tema de Judas es que eligió mal. En vez de elegir un árbol en el Getsemaní, compró un campo llamado campo de sangre o Acéldama y fue a buscar un árbol que estaba en el campo de sangre. Pedro, la ventaja y la virtud de Pedro fue que fue al Getsemaní, donde siempre se veía con el Señor.
Pedro buscó a Dios, a Jesús. Él trató de buscar alivio ya a su insoportable situación mental. Judas se ahorcó, ¿no? Y se cayó, parece que se quebró la rama encima y se cayó, ni eso le salió bien y se reventó por la mitad. Pobre Judas. El problema no estaba en la culpa ni en la traición, porque todos le traicionaron. El problema no está en que nosotros seamos más o menos buenos, porque todos somos malos delante de Dios. El problema es qué hacemos con eso. El problema es si el Espíritu Santo le dejamos que nos ilumine en las determinadas zonas oscuras para poder ir limpiando, para poder arrepentirnos. Todo ese proceso, arrepentimiento, perdón, lavamiento, y estamos en otro nivel. Y vamos creciendo. Hay cambio, hay transformación. No, pero yo el otro día le hablé a mi vecino. Y yo el otro día oré y se sanó. Y yo oré, tenía un coso en el pie y se sanó. Y el otro día oré por un muerto y se resucitó. Me pegó un julepe el muerto. La cosa es, seguimos atados al pasado. Todo eso es la manifestación del poder de Dios nada más. Pero lo principal, lo fundamental, ¿estamos arrepintiéndonos? ¿Vamos en un proceso de limpieza y de santificación, arrepintiéndonos de cosas nuevas, no de lo viejo, ya está? ¿O vivimos remordiendo el pasado? Ay, pastor, venga, óreme, écheme el demonio, por favor. ¿Y por qué siempre la misma cosa? Porque remordemos, pero no soltamos. No se produce la maravillosa bendición del arrepentimiento. Por eso Pablo dice, no tengo pena, al contrario, me alegro haberlos entristecido con mi carta, porque por medio de esa carta fueron transformados. ¿No? Y hoy es un poquito dura mi charla, mi conversación, pero no me da pena, ¿saben? Porque ojalá se entristezcan por cada cosa que está mal en la vida de ustedes y puedan ser libres de eso. Y no tengan vergüenza porque, ¿saben? Todos somos iguales, todos somos pecadores, todos pecamos todos los días. Y la gracia de Dios abunda. Lo que no tenemos que abusar de la gracia de Dios. Vamos a dejar acá nomás porque ya se terminó el tiempo. Vamos a orar, cerramos los ojos.